Bueno, Dios les bendice en esta noche, amados, y vamos a iniciar. Está un poquito largo el tema el día de hoy. Noveno mandamiento, ¿verdad? Abrimos Éxodo capítulo 20 para continuar con el estudio sí, Éxodo capítulo 20. Buenas noches. Voy a leer así nada más rápidamente cada uno, ¿verdad? Soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí, no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que esté en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni le rindas culto. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. Acuérdate de guardar el día de descanso para mantenerlo santo. Honra a tu padre y a tu madre. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo. Hoy vamos a ver, ¿verdad?, este noveno mandamiento. Vamos a encontrar a Cristo en el mandamiento número 9, no des falso testimonio contra tu prójimo. Amados, es horrible cuando sientes en lo más profundo de tu corazón la injusticia de un testimonio falso contra ti, ¿verdad? Cuando alguien te difama, ¿verdad? Cuando alguien da una falsa nota en contra tuya para dañar tu persona, tu testimonio, para dañar, ¿verdad?, tu buen nombre o simplemente, ¿verdad?, para causarte daño. Y cuando eso pasa, sabemos que estamos siendo representados erróneamente ante los demás, están dañando nuestra reputación y sabemos que Dios sabe que esto es injusto y lo sabemos porque tenemos un Dios justo, un Dios que nos está ordenando, ¿verdad?, diciendo: no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Entonces, sabemos que hablar falso testimonio es dañar. Y la semana pasada estuvimos viendo este mandamiento pasado, que era no robar, y dijimos que una forma de robar es precisamente el robar la inocencia, la reputación, el hacer, ¿verdad?, daño en las emociones, en la inocencia de la persona. Entonces, no darás falso testimonio, amados. Yo creo que alguna vez todos, ¿verdad?, hemos recibido en contra un falso testimonio, algo que hablaron en contra nuestra, algo que nos perjudicó, algo que nos dio rabia, ¿verdad?, que nos indignó, que la gente pensara lo contrario a lo que somos, ¿verdad? Y entonces eso causa en nosotros, hermanos, una amargura hacia la persona, ¿verdad?, que dio un falso testimonio, coraje, indignación. Y bueno, ¿qué significa este mandamiento, verdad? Porque al fin y al cabo, ya tomando en cuenta lo que hemos visto, hermanos, sabemos que no nada más es la prohibición, no es falso testimonio. No se trata nada más de no dar falso testimonio. Hemos dicho que hay propósitos, principios, y luego nos menciona y tenemos que aprender, ¿verdad?, a ver y conectar cada uno de los mandamientos con el carácter del Señor Jesús, porque eso es lo que refleja, ¿verdad?, los mandatos, el carácter de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué significa este mandamiento, amados? Y la forma en que está escrito el mandamiento enfatiza el testimonio oficial que se presenta en un juicio legal. Acuérdense que anteriormente no había cámaras de video, ¿verdad? No había aparatos para grabar voz, fotografías. Entonces, prácticamente la manera en que se llevaba un juicio a cabo era por medio del testimonio ¿de quién? De personas. No había otras evidencias, hermanos. Entonces, era muy importante que se diera un testimonio veraz, un testimonio recto, un testimonio justo de lo que se estaba viviendo. Pero aunque entendemos, hermanos, que este mandamiento tiene el propósito de acabar el juicio injusto en medio del pueblo de Israel, su significado, como quiera, el mandamiento va más allá del aspecto legal. O sea, Dios no quería que nada más dijeran la verdad cuando estaban en un juicio, sino que va más allá, ¿verdad? No des falso testimonio contra tu prójimo. Va más allá que el nada más no mentir en un juicio legal, ¿verdad?
En realidad Dios se deleita, hermanos, cuando la gente tiene buena opinión del justo. Y ahí en el libro de Job, ¿verdad? Capítulo 1, verso 8, hay una pregunta, ¿verdad? Que el Señor le hizo a Satanás. Y le dice: hey, Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Quién está diciendo esto? El Señor Dios Todopoderoso está hablando de la persona de Job. Y lo hace en una forma, hermanos, no presumiendo el Señor, sino en una forma gozosa de decir: hay hombres los cuales me sirven, hay mujeres las cuales me sirven, que son justos, a pesar de tener pecados, en lo que cabe su corazón es justo. Y el Señor se deleita, hermanos, ¿verdad?, con aquel que hace justicia. Inclusive, por otro lado, vemos también aquí en Proverbios 25, 18, dice, nos habla de lo doloroso cuando alguien rompe este mandamiento. Si alguien da falso testimonio, entonces esto es como un juicio, hermanos. Dice: martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. O sea, el Señor pone en perspectiva: yo me gozo del justo, me gozo del que vive, ¿verdad?, en la justicia, del que vive en la verdad, y aquel que es mentiroso, aquel que da falso, ¿verdad?, testimonio, es una herramienta del mal, es un martillo, ¿verdad?, que golpea, es un cuchillo que corta, es una saeta que divide. Entonces, debemos cuidarnos de no ser injustos al dañar la reputación del prójimo sin ningún fundamento. Y créanme que esto pasa más seguido de lo que usted piensa. ¿Y sabe dónde pasa más? ¿Cómo creen que en la iglesia, hermano? ¿Cómo creen que en la iglesia? En otras iglesias, en la católica, en los testigos, aquí en la cristiana no, hermano, no pasa eso. Es muy importante entender, hermanos, este mandamiento, es muy importante entenderlo porque, desgraciadamente, amados, muchos inmaduros que todavía no crecen, ¿verdad?, son muy dañados precisamente por un falso testimonio. Una cosa, deje usted, sí, pequeña, mínima, deje usted que se haga un gran chisme, hermanos, una cosa de nada. La gente, volvemos a lo que les dije al principio, siente una injusticia tan tremenda. Y más, ¿por qué? Porque no esperamos de los que son nuestros hermanos en Cristo un falso testimonio, ¿verdad? Una mentira, un chisme, vaya, por decirlo así. Entonces, en realidad, el Señor quiere grabar en nosotros algo más profundo que nada más prohibirnos dar falso testimonio. Recuerden que hay un propósito, hay un principio que Él quiere, ¿verdad?, revelarnos y mostrarnos en su carácter, ¿verdad?, como Dios. En resumen, amados, desobedecemos el 9º mandamiento cada vez que hacemos, fíjese, promesas vacías. Yo me voy a confesar, hermanos, y voy a confesar a muchos cristianos. Mucha gente nos pide oración por todo, ¿sí o no? ¿Sí? Por lo que usted quiera, por la cosa más mínima. Entonces, seamos sinceros, a veces se nos olvida orar por personas que nosotros les dijimos que ¿qué? Para empezar, ahí estoy dando yo, ¿verdad, hermanos?, una mentira, un falso testimonio de lo que voy a hacer. Cuando buscamos, amados, opacar el brillo de otra persona, cuando acusamos a una persona sin tener suficiente información, cuando murmuramos, cuando buscamos manipular con palabras dulces, todo eso es falsear la verdad, falsear el testimonio. Y lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Lo hacemos muy común, hermanos, porque nuestra naturaleza, acuérdense que siempre los que vamos a querer brillar y tener la razón es y somos nosotros, siempre. Pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. El 9º mandamiento, hermanos, nos prepara para combatir uno de los peligros más grandes que enfrentamos en nuestra relación con Dios y con el prójimo: el uso indebido de nuestra lengua.
aún no sabemos el gran daño que causamos con la lengua. Si usted quiere ver lo peligroso que es la lengua, puede leer todo el capítulo 3 de Santiago, ¿verdad? Y nada más hay en el verso, ¿verdad? Hay unos versitos que podemos resumir. Santiago dice, la lengua es un fuego, un mundo lleno de maldad, llena de veneno mortal. Entonces, nuestra lengua, hermanos, nuestro hablar, recuerden que el Señor Jesucristo dijo que la boca habla ¿de qué? De lo que está lleno el corazón. Entonces, si damos falso testimonio, hermanos, ¿de qué está lleno nuestro corazón? De falsedad, de mentiras, de hipocresía, ¿verdad? De conveniencia, de egoísmo. Entonces, no es nada más la prohibición de no dar un falso testimonio. Va más allá y ver la raíz y la razón. Y aquí vamos, ¿verdad? Siguiente, la razón por la cual el Señor nos da este mandato. ¿Por qué Dios demanda, hermanos? Demandar quiere decir exige, ¿verdad? ¿Por qué Dios exige que se hable la verdad? ¿Por qué debemos ser testigos confiables? Pues en primer lugar, hermanos, hay que recordar que nuestro Dios es el único Dios verdadero. ¿Sí? Él dice, Israel, nada más yo soy Dios. Yo soy Dios de verdad. En segundo, el Dios, el único que Dios verdadero, habla verdad. No habla mentira, no habla falsedad. Y en tercer lugar, Dios ama la verdad, porque Dios ama al que es justo, al que no engaña, al que es recto. Entonces, vamos viendo las razones por cuál la prohibición de no dar falso testimonio. Tenemos que entender, ¿verdad?, que servimos y creemos en un Dios único, verdadero. Un Dios que no tiene nada oculto, nada escondido, nada falso. Todo lo que la palabra de Dios dice es verdad. Y es increíble, hermanos. O sea, entre nosotros podemos ver y podemos enmarcarnos 1,000,000 de errores. Yo ahorita le puedo decir 15 errores que usted tiene y usted me puede decir 30 a mí, ¿verdad que sí? Pero a Dios, y más los esposos, ¿verdad? Pero a Dios, hermanos, no podemos, ¿qué? Encontrarle ninguno. Es un Dios verdadero, santo, puro, limpio, sin mancha. Por lo tanto, lo que Él habla y lo que Él dice también es recto, puro, justo, limpio y verdadero. Y entonces Él ama que sus hijos, o los que nos llamamos sus hijos, también seamos, ¿verdad? Y vivamos completa y plenamente en la verdad. Es por eso totalmente razonable, hermanos, que el Creador y Dios verdadero pida que su pueblo de igual manera se caracterice por hablar lo que es cierto. En palabras sencillas, Dios demanda que su pueblo sea veraz porque Él es veraz. Damos vuelta. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el principio, verdad, de por qué el Señor le pide a su pueblo no dar falso testimonio? Porque Dios demanda, hermanos, decir la verdad. ¿Por qué hay que esforzarse tanto en no mentir? ¿Es fácil mentir? Lo que es difícil es sostener la mentira. Sí, o sea, mentir es fácil, pero sostener la mentira no es muy fácil, porque tenemos que seguir mintiendo y tenemos que seguir, ¿verdad?, acomodando, inventando. Entonces mentir es fácil, pero sostener la mentira, eso es lo difícil. Al leer las Escrituras, hermanos, podemos notar por lo menos 3 propósitos por lo cual el Señor, ¿verdad?, hace esta prohibición de no dar falso testimonio, no mentir. Primero, para que su pueblo sea santo y perfecto como Él es santo. Recuerden que el Señor les dijo, Israel, sean santos como yo soy santo. Bueno, en primer lugar, si vamos a testificar, si vamos a decir que tenemos un Padre Celestial que es veraz y nosotros somos sus hijos y somos el reflejo de Él, pues en primer lugar, ¿verdad?, el propósito primario es que podamos reflejarlo a Él, ¿verdad?, plenamente. El Dios verdadero pide que su pueblo diga la verdad, porque la verdad es una característica de la santidad y la perfección. Aquí es donde, pues, no cabe, hermanos, el que vivamos continuamente usando mentiras, falseando, torciendo, omitiendo, ¿verdad?, la verdad.
Segundo, ¿qué otro principio o propósito hay en este mandamiento? Proteger y respetar la reputación de los israelitas, porque estamos hablando, ¿verdad?, en el tiempo del Señor primero en el Antiguo Testamento. Esto al no admitir rumores falsos que afecten su nombre y carácter. Recuerden que el Señor quiere un pueblo de paz, un pueblo de armonía, quiere hermanos que se amen, que se sirvan, que trabajen, ¿verdad?, en un conjunto. Y pues el falso testimonio, hermanos, lo que causa es destrucción, división, pleitos, celos. Entonces, el Señor quiere que cada uno sea santo como Él es santo, y luego quería que como pueblo, hermanos, reflejaran, ¿verdad?, esa santidad. Ya sabemos lo que pasó cuando, por ejemplo, cuando Abraham no fue totalmente sincero, ¿verdad?, cuando dijo que Sara era su hermana. El faraón, el rey, quiso ¿qué? Tomarla como esposa, y el Señor casi mata a Faraón y a su pueblo, al rey y a su pueblo. Y entonces el Señor le revela al rey: rey, no toques a esa mujer porque esa mujer es esposa de Abraham. ¿Qué pasa con el rey? Se enoja, porque Abraham no fue ¿qué? No fue totalmente sincero, honesto con él. Y entonces, desde entonces, hermanos, esto ya es mío, ¿verdad? No lo dice la palabra de Dios, esto ya es cosecha mía. Yo por eso le digo, ahí sí es mío. Desde entonces, por eso yo pienso, hermanos, que muchos pueblos árabes consideraron a los israelitas como mentirosos. Porque Abraham, el padre de los israelitas, mintió y le mintió a un rey. No le dijo toda la verdad, pero pues una verdad a medias. O sea, prácticamente, hermanos, sí, Sara era su media hermana, pero también era su esposa, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que la reputación de un pueblo puede ser, precisamente, hermanos, destruida, puede ser maldecida por causa de no admitir, ¿verdad?, la verdad. Y tercer propósito, principio, hermanos, como ya hemos dicho, para proteger y dar estabilidad a la sociedad por medio de justicia comprometida con la verdad al no acusar falsamente a alguien. El poner Dios como un mandamiento, el hablar la verdad ante los jueces, ante las situaciones y problemas personales, pues en realidad está estableciendo un método de vida en la sociedad, en medio de nosotros, que nos va a favorecer, que nos va a traer, hermanos, tranquilidad, nos va a traer honestidad, nos va a traer confianza. O sea, todo esto en la mente de Dios era la intención que nosotros como pueblo, que nosotros como seres humanos pudiéramos ser beneficiados al cumplir este mandamiento de no dar falso testimonio. Ahora vamos, y yo creo que queda claro entonces la razón, el propósito, el significado del mandamiento, y ahora vamos a empezar a ver cómo este mandamiento nos guía a Jesús. Los cristianos, hermanos, leemos los 10 mandamientos con nuevos ojos. No somos judíos, no tenemos el conocimiento que ellos tenían, no vivimos como ellos vivieron, ¿verdad?, en Egipto. No traemos, hermanos, la sangre de Abraham. Pero no por ser judíos no quiere decir que no somos hijos de Dios. El apóstol Pablo en Romanos, ¿verdad?, expresa plenamente que el verdadero judío es aquel que es hijo de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús y no por la sangre. Entonces nosotros tenemos que aprender, por eso toda esta serie Encontrando a Cristo en los 10 mandamientos, los cristianos debemos ver con ojos nuevos, hermanos, ojos redimidos, ¿verdad?, ojos transformados por la venida del muy esperado Mesías de Israel y la inauguración de un nuevo pacto. Les digo, nosotros no podemos ver los mandamientos como los vieron los israelitas, porque ellos no tenían la revelación, tenían el mandato, tenían la prohibición, ¿verdad? No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, prohibición, prohibición, prohibición. Pero no entendieron, no alcanzaron, hermanos, a comprender el porqué de estos mandamientos. Y ya nosotros, con el Espíritu y la gracia y la palabra de Dios y la venida de Cristo al enseñarnos su carácter y cómo es Él, entonces nosotros podemos ver estos mandamientos realmente con ojos espirituales y no nada más como una letra, ¿verdad?, un mandato, una ordenanza. Entonces,
El cristiano jamás debe estar satisfecho con leer los mandamientos y hacerlo algo moral. ¿Qué es algo moral, hermanos? Haga de cuenta de lo que pasa ahorita en la sociedad. Pórtate bien, sé respetuoso, sé cordial, sé servicial. Aunque en el corazón, ¿verdad? Y aunque en el hogar se viva en una manera totalmente contraria, ¿verdad? Hay que ser morales, o sea, hay que dar una buena impresión. ¿Hacia quién? Hacia los demás. Aunque nuestro corazón esté, ¿qué? Podrido. Hay que aparentar, ¿verdad? Entonces nosotros como hijos de Dios, hermanos, no podemos nada más seguir los mandamientos frente a los ojos de las personas, porque eso fue lo que le pasó a Israel. Tenemos que entender que Dios quería crear en nosotros y transformar, ¿verdad?, el corazón conforme su carácter. Las escrituras son mucho más complejas que un simple manual de vida. O sea, no nada más eran reglas y mandamientos, hermanos. En verdad la Biblia está contando la historia de redención. Todos los libros de la Biblia, de alguna u otra manera, añaden a la historia de salvación que llega a su clímax, o sea, que llega hasta lo más alto, hermanos, en la vida y ministerio de Jesucristo. Ya dijimos y hemos explicado esto varias veces, ¿verdad? Que el Antiguo Testamento, también le podemos poner Antiguo Pacto, y el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Los dos, ¿verdad? Los dos son la palabra de Dios que nunca cambia. O sea, el Antiguo Testamento no va a dejar de ser, hermanos, no va a pasar. Y el Nuevo Testamento no es como quien dice, lo que vamos a seguir. En realidad, en el Antiguo Pacto se encuentran todas las cosas que el Señor Jesús enseñó. Por eso usted lea los Evangelios. Todo lo que el Señor Jesús enseñó fue el Antiguo Testamento. No habían las cartas de Pablo, no habían las cartas de Pedro, no habían las cartas de Juan, de Santiago, hermanos. No estaba el Apocalipsis, no enseñaban eso. El Señor Jesús les enseñó Moisés y los profetas, pero en una manera no moral. O sea, no nada más de seguir reglas, sino que les abrió los ojos. Acuérdense que hemos hablado cuando el Señor Jesús dice, ustedes han oído que fue dicho que no matarás, pero yo les digo que aquel que en su corazón, ¿verdad?, tiene amargura contra su hermano, el tal ya es un asesino. Entonces vemos que el Señor no quita el mandamiento, hermanos, sino que realmente nos muestra lo que Él quiere que el mandamiento haga en nosotros. No nada más que nuestra mano no mate a alguien, sino que realmente desde nuestro corazón no tengamos la intención y el deseo de hacerlo. Entonces aquí es donde el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, hermanos, son la palabra de Dios que no cambia. Ahora, claro, en este Antiguo Pacto no estábamos incluidos los que no éramos judíos, ¿verdad? En el Nuevo Pacto, hermanos, somos incluidos todos. Y ya no por guardar la ley, sino porque creemos en Cristo que cumplió toda la ley. Entonces, aquí es donde tenemos que entender que todos los libros de la Biblia, de alguna u otra manera, añaden cada libro, ¿verdad? Vamos viendo más a Cristo, al Mesías, vamos viendo más el carácter de Dios, vamos viendo más los propósitos, vamos viendo, ¿verdad?, en realidad la historia de salvación que llega a su final, ¿verdad?, con la venida del Señor Jesucristo y el venir a revelarnos al Padre y el morir, ¿verdad?, el resucitar, el volver, ¿verdad?, a la gloria y hacer promesas. Toda la Escritura, hermanos, se dirige al cumplimiento en Cristo Jesús. ¿Cómo entonces el noveno mandamiento se desarrolla orgánicamente en la Biblia hasta llegar a Cristo? Y aquí es lo que vamos a ver y aquí es lo que hemos dicho, ¿verdad? Que siempre tenemos que empezar con un tema. En este caso, ¿verdad?, no dar falso testimonio es la prohibición
Pero ¿cuál es, hermanos, el principio bíblico que Dios quiere grabar en nosotros? Vivir en la verdad. Ok, el mandamiento es ese, no darás falso testimonio, pero el propósito, hermanos, el principio bíblico es vivir en la verdad. Entonces, aquí es donde vamos a empezar en el Antiguo Testamento y Antiguo Pacto a ver este tema, ¿verdad? Este principio bíblico y trazarlo a través, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, toda la historia bíblica hasta que llega con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y de esa manera entonces encontramos y podemos ver cuál es la realidad. Jesús, hermanos, superó el testimonio de la serpiente. Leemos en Génesis que en el principio Dios creó todo bueno y al hombre y a la mujer los creó a su imagen. Ya hablamos de esto. Somos el espejo de Dios. Somos y fuimos creados para reflejar al Señor, ¿verdad? Su gloria, su santidad, su poder, su misericordia, su amor. Somos un espejo. Solo, hermanos, que no podían comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Fue la única prohibición que Dios les dio. No coman, ¿verdad?, de ese árbol. Pero Satanás, en forma de serpiente, hermanos, tentó a Eva presentándole sutilmente un falso testimonio de Dios, mintiendo con la intención de arruinar la reputación de Dios y desviar a la humanidad hacia la muerte. Si leemos ahí en Génesis, hermanos, capítulo 3, ¿verdad? Y la serpiente le dijo a la mujer, ciertamente no vas a morir, pues Dios sabe que el día que de él comas, o sea, del árbol, van a ser abiertos tus ojos y vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. O sea, la serpiente dijo, Dios está mal, porque Dios les había dicho, el día que ustedes coman, ese día van a morir. Pero entonces la serpiente, hermanos, da un falso testimonio y dice a la mujer, no, mira, Dios está mal. Dios es un poquillo envidiosillo. Y la verdad es que Él no quiere que seas como Él. Porque si comes del árbol, vas a ser como ¿quién? Como Él. Da un falso testimonio a la serpiente, hermanos. ¿Y qué sucede? Ya sabemos, ¿verdad?, lo que sucede. La Biblia continúa, hermanos, exponiendo constantemente la maldad del hombre. Hace que la lleve, ¿verdad?, la humanidad a comportarse como la serpiente. A través de la mentira, el falso testimonio, hermanos, los inocentes son condenados, muchas vidas son destruidas. Y quizá el ejemplo más memorable es el de José, quien fue arrestado por el falso testimonio de la malvada esposa de Potifar, su señor. ¿Se acuerdan? José, ¿verdad?, que era un joven temeroso de Dios, enseñado por su padre, ¿verdad?, a tener temor de Dios, trabajaba honestamente para con su amo Potifar, pero la mujer, ¿verdad?, al no obtener de él lo que quería, entonces da un falso ¿qué? Testimonio, y ya sabemos que José es enviado, ¿verdad?, a prisión. Entonces vemos cómo un falso testimonio, hermanos, puede afectar tanto la vida de ¿quién? De una persona, al punto, ¿verdad?, de inclusive cuántos casos no han salido en la televisión de personas que han sido juzgadas por casos, ¿verdad?, delitos que no cometieron y que pasaron ahí 20, 30 años en prisión. Y al final, ¿verdad?, dicen, híjole, esta persona no fue. Imagínate cómo regresas 30, 40 años a una persona de vida, hermanos. Personas que fueron ejecutadas o asesinadas por falsos testimonios, ¿cómo le regresas la vida a alguien por causa de un falso testimonio? Es imposible. Entonces, en la narrativa bíblica, hermanos, ya empezamos a ver, ¿verdad?, cómo Adán, ¿verdad?, Adán y Eva, son engañados por un falso testimonio. Continuamos, ya dijimos, ¿verdad?, de Abraham. Continúa la historia y luego vemos, ¿verdad?, a José. Va continuando la historia, ahí se va viendo, ¿verdad, hermanos?, lo que es la problemática y lo que Dios desea, ¿verdad?, en nosotros. Pero bueno, cuando todo parecía perdido, hermanos, cuando Israel, ¿verdad?, estaba metido en esta mentira y siempre corrompido,
Uno de los juicios que Dios hizo a Israel, si tú puedes leer los libros de los profetas, sea Jeremías, sea Isaías, una de las acusaciones que Dios le da a Israel es que favorece en los juicios a los ricos y no le hace justicia a los pobres, por causa de los ricos, ¿verdad? Hermanos, lo vemos inclusive en la vida del Señor Jesús. ¿Qué hicieron el sumo sacerdote, hermanos, y el Sanedrín, los maestros de Israel? ¿Qué hicieron para poder asesinar a Jesús? Pagaron para que, ¿qué? Dieran falso testimonio. Con eso decimos todo, ¿verdad? Y cómo estaba Israel envuelto, hermanos, en este pecado. Pero gracias al Señor Jesús, hermanos, nuestro Dios encarnado, naciendo humildemente en un pesebre, vino a deshacer las obras del diablo. Amén. Jesús nació para dar un testimonio muy diferente al de la serpiente. Desde Adán estamos envueltos en el falso testimonio de la serpiente. Todos. Por culpa de creer en ese falso testimonio hemos sido maldecidos, ¿verdad? Por nuestros propios pecados, por nuestra maldad. Hemos estado llenos de mentira, inclusive cuando el Señor les dice, vosotros, o sea, ustedes, hijos de su padre el diablo, el cual miente desde el principio. Nos dice hijos del diablo, hijos de un mentiroso. Entonces, Jesús nació, hermanos, para dar un testimonio muy diferente al de la serpiente. Jesús vino a ser el verdadero testigo de Dios, el que nos reveló a Dios en verdad. Dice ahí Juan 18:37, para esto yo he nacido, dice el Señor Jesús, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Entonces fíjate la importancia de lo que el Señor Jesús está revelando de sí mismo en su venida. Vine a dar testimonio de la verdad. ¿Por qué? Porque todo el mundo está bajo el maligno, todos están bajo la mentira de Satanás. Y hasta el día de hoy, hermanos, estamos viviendo sobre mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira. Somos engañados por el gobierno, somos engañados por las autoridades, somos engañados por la historia, somos engañados, hermanos, por movimientos sociales, por la religión. Somos engañados por todos lados. Por eso aquí la única verdad y la única confianza y la única esperanza que tenemos es nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús. No se puede confiar en el gobierno, no se puede confiar, ¿verdad?, en las instituciones, no se puede confiar en un juez, no se puede confiar, ¿verdad?, en la medicina o en la ciencia del hombre, no se puede confiar, hermanos, en un movimiento social, comunismo, socialismo, capitalismo, no se puede confiar, hermanos, solamente que en aquel que es verdadero y fiel. Por ejemplo, ahorita están las votaciones, ¿verdad?, en nuestro estado. ¿Cómo está la gente? Tratando de poner su confianza ¿en quién? ¿O en melón o en sandía? ¿Verdad? Están los comerciales en el YouTube, en la televisión, en el radio, echándose piedras, pero... Y entonces dices tú, oye, pues esos son los que nos van a gobernar. Mejor ni voto, pues. Entonces, esa es la idea. Esa es la idea de entender, hermanos, que estamos metidos viviendo en un mundo falso. En un mundo totalmente corrompido por la mentira, por la hipocresía, por el interés personal, el interés del dinero, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús dijo, yo he venido a dar testimonio de la verdad, y todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pero escuchar la voz de Dios, hermanos, el mismo Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, me obedecen. Porque no nada más es escuchar la voz de Dios y decir, no, sí, cierto Dios, sí, Jesús, sí, cierto. No, sí, Señor, sí. Y luego, ¿y por qué no me sigues? O sea, ¿por qué no perdonas? ¿Por qué no sirves? ¿Por qué no dejas de confiar en el sistema del mundo? Si escuchas mi voz, ¿verdad? Entonces, no nada más, hermanos, es escuchar, sino también dice seguir o obedecer. Entonces, ¿en qué consiste el testimonio verdadero de Jesús? O sea, ¿qué es lo que el Señor vino a darnos como verdad y certeza en lo cual nosotros podemos confiar? Hay muchas razones, hermanos, para creer que su testimonio consistía en el mensaje de salvación que vino a traer de parte de Dios.
¿Cuántas veces el Señor Jesús no define la salvación como Él mismo? O sea, yo soy la salvación. Jesús vino a decir que Él es la vida eterna, Juan 11:25, donde dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es el agua de vida, hermanos. Dice que el que tiene sed y bebe de Él, nunca más, ¿verdad? Le dijo a la samaritana, volverás a tener sed. Estamos hablando una sed, hermanos, de justicia, una sed de amor, de perdón, ¿verdad? Él lo llena. Él es el pan de vida. El Señor Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que de mí come, ¿verdad? Jamás tendrá hambre. Él es el camino, la verdad y la vida. Lo vemos en Juan 14:6. En Juan capítulo 6, el Señor enfatiza el llamado que vino a hacer. ¿Cuál es el llamado, hermanos? Dice que creamos en Él. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le preguntan, ¿verdad? Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que ha enviado. Fíjate bien, y otra vez, creer y escuchar la voz de Dios no nada más es decir, sí, perdón. Ay, me lo robaron. No robarás, hermanos, ya vimos ese. Ay. Ok. La obra de Dios, hermanos. Señor, quiero hacer tu obra. Cree en mí. Y si crees, entonces obedeces. Y si obedeces, entonces, ¿verdad? Me complaces. Esa es la obra de Dios, creer en Él, hermanos, porque si le crees vas a hacer, ¿verdad?, su voluntad. Jesús vino a dar testimonio que sus ovejas escuchan para salvación eterna. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Es muy importante esto. ¿Cómo nos arrebató Satanás de la mano de Dios desde el principio? Ok. Cuando el Espíritu de verdad y la palabra de verdad está en nosotros, hermanos, no vamos a ser engañados. Cuando el Espíritu no está en nosotros y no está la doctrina sana del Señor Jesús en nosotros, mucha parte de los que se dice en la iglesia, hermanos, están siendo arrebatados, pero porque no son ovejas del Señor. Porque Él dice, mis ovejas escuchan mi voz, no oyen la voz de los pastores. Y cuando me refiero a voz, no quiero decir que usted no oye mi voz, sino lo que el hombre, lo que el pastor, ¿verdad?, dice. Lo que el falso apóstol, lo que el falso profeta, lo que el falso maestro, lo que el falso, ¿verdad?, pastor dice. Sino dice, escuchan mi voz. Un maestro y un pastor que habla la palabra de Dios, entonces puede ser escuchado como la voz de Dios. Entonces aquí, hermanos, cuando el Señor dice, nadie las arrebata, aquí no está refiriendo a que si Satanás nos va a quitar la vida, hermanos, o nos va de alguna manera, ¿verdad?, a destruir. No, aquí está hablando en verdad nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente. El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie las puede arrebatar de mi mano. ¿Qué pasa hoy, hermanos? Muchas que no son ovejas, que se creen ovejas, están yéndose escuchando la voz de otros pastores. Y cuando digo pastores me refiero porque están en las ovejas, ¿verdad? Y se están yendo por un lugar donde no hay vida eterna. Pareciera un camino de ¿qué? Bueno, de vida, pero al final es camino de perdición, de muerte. Y aquí es donde el testimonio de Cristo, hermanos, vino a evitarnos que podamos ser arrebatados por las mentiras. ¿Por qué? Porque el mismo Israel, hermanos, teniendo la ley, teniendo los escritos de los profetas, teniendo el templo, teniendo ya el conocimiento de 1000 años acerca del Señor, fue arrebatado por la mentira. Vivían en la religión a todo lo que daba. Tanto fueron arrebatados en mentiras que cuando vino su Dios, el que ellos creían conocer desde hace 1000 años con Moisés, lo crucificaron. Entonces imagínense, gracias al Señor que ahora por medio de su Espíritu, que siempre habla a través de su palabra y nunca va a contradecirse, jamás. Por eso el apóstol Pablo dijo, si alguno de nosotros los apóstoles, aunque baje un ángel y les dice otro evangelio, no le crean. O sea, hermanos, no porque llegue otro pastor más picudo que yo
y aquí les convierte el agua en vino, ¿verdad? Y los empieza a tumbar, no porque parece que un pastor tiene más poder sobrenatural, quiere decir que en realidad es más santo o que es de Dios. En realidad, hermanos, lo que nos hace a los hijos de Dios ser vistos o testificar que somos realmente maestros de Dios es si permanecemos solamente en su palabra. Esa es la manera que usted puede comprobar si un pastor, maestro, ¿verdad?, predicador, está viviendo y predicando la verdad, si no se sale de la palabra. ¿Sí? Entonces, en resumen, hermanos, un testimonio falso de la serpiente nos condujo a la maldición y a la muerte, pero el testimonio de Cristo, que es la verdad misma, nos conduce a la vida eterna y a la redención eterna. Todo el que escuche el testimonio de Jesús confesa será salvo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. O sea, aquí es donde, a pesar de que desde Adán hemos estado envueltos en el falso testimonio y la mentira, el Señor nos puede abrir los ojos a todos, a todo el que crea. Por eso dice el Señor, ¿verdad? El que cree en mí, el que cree que yo soy hijo de Dios, el que creyere y fuera bautizado, o sea, el que cree y obra, entonces yo lo voy a rescatar, entonces yo lo salvaré. ¿Por qué? Porque yo soy el testimonio de mi Padre, yo soy la verdad. Yo soy, ¿verdad?, aquel Mesías prometido, aquel Salvador. Entonces, el que voltea a ver al Señor, hermanos, y le cree y le sigue, recibe el testimonio verdadero del Padre Celestial. La verdad del testimonio de Jesús, hermanos, sobresale en medio de los mentirosos que lo condenaron. Jamás podríamos apreciar las estrellas si no fuera por la oscuridad que las rodea. La gloria de la crucifixión de Jesús brilla cuando entendemos que estaba rodeada de gente perversa, de hipócritas, ladrones, mentirosos y traidores. Cuando usted lee que es Mateo, como Mateo 40, a ver, Mateo no tiene 40, es Mateo 30. Ya ando inventando capítulos a Mateo, hermanos. Donde el Señor condena, les hace una condena bien larga, hermanos, a los 23, Mateo 23. Si usted lo lee, ¿verdad? Prácticamente el Señor les da hasta por abajo de la lengua, ¿verdad?, a los falsos, o sea, a los que eran maestros de Israel, pero que estaban completamente, hermanos, errados. Ustedes generación de víboras, ustedes sepulcros blanqueados, ustedes, ¿verdad?, que se creen justos, pero que en realidad son peor que los perros. Y el Señor, ¿verdad?, diciéndoles, ¿por qué? Porque conducen a mi pueblo bajo un falso testimonio. Llevan a mi pueblo a la destrucción. Llevan a mi pueblo, ¿verdad?, a la muerte. Y yo vine, ¿verdad?, a testificar en contra de eso. El amor de Cristo brilla, hermanos, cuando vemos el contraste. Contraste quiere decir blanco y negro, ¿verdad? El contraste de la gente despiadada que clavó sus manos y sus pies en el madero. Cada persona responsable de rechazar y crucificar a Cristo está marcada por dar falso testimonio. Fíjense bien, hermanos. Cuando una persona dice, no, yo no creo que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué está diciendo? Está diciendo que Dios, ¿qué? Es mentiroso. Está diciendo, ¿verdad? Tú dices mentiras, Dios. Jesús no es tu hijo. Entonces, he aquí la importancia de entender por qué el Señor, hermanos, nos dijo, no digas falso testimonio contra tu prójimo. ¿Por qué? Porque precisamente por ese falso testimonio el mundo se va a condenar y se está condenando. Por no creer en aquel que es el único y verdadero testimonio de Dios, que es Cristo Jesús. Por ejemplo, tenemos a los fariseos, hermanos, que lo acusaban de ser un rebelde político, ¿verdad? O sea, que decían que Jesús lo que quería era que el pueblo se levantara contra los romanos, ¿verdad?, que lo levantaran a él como rey, le decían. Tenemos los testigos falsos que fueron pagados para acusar a Jesús, ¿verdad? Tenemos al sumo sacerdote que condujo un juicio legal en horarios que no estaban permitidos, solo para lograr un juicio que ya estaba cargado, ¿verdad?, hacia lo que ellos querían. Y hasta tenemos a Pedro, hermanos, quien negó 3 veces haber estado con Jesús. Tenemos a Judas, que da un falso testimonio y vende a su Señor, ¿verdad?, por 30 monedas de plata.
Pero Jesús murió en la cruz, hermanos, y resucitó al tercer día para redimir a los mentirosos. Solamente Jesús fue el testigo verdadero, el que da testimonio de la verdad, y muere para dar testimonio de la verdad y para salvar a los mentirosos. Fuimos condenados por una mentira, pero fuimos redimidos en aquel que es la verdad. Y dice, ¿verdad? Juan 8, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y aquí es donde ya les digo, hermanos, no me voy a cansar de decirles, no se fascinen por las señales y los milagros. No se fascinen. Fascínense por alguien que vive, predica y defiende lo que dice el Señor. Si se mantienen fieles ¿a qué? A mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Vamos a tener mucha tentación, hermanos, en los últimos tiempos. Vamos a querer, ¿verdad?, ver más el poder sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas. Pero la realidad es que el Señor, ¿verdad?, lo que quiere es que permanezcamos en su palabra. Por eso el Señor dijo, bienaventurado el que no vio y creyó. Tenemos que entender, ¿verdad?, que el testimonio de Cristo debe ser suficiente, hermanos, para permanecer fieles hasta la muerte. Aunque nuestra vida esté corrompida, ¿verdad?, nuestro cuerpo esté corrompido por la enfermedad, estemos pasando por sufrimiento, dolor, pobreza, eso no quiere decir que Dios no es verdad, o que Dios no nos ama, o que Dios no nos ha perdonado. Él es real y todo lo que dice su palabra, hermanos, es real. Y por eso el apóstol, ¿verdad? Y vamos a leerlo nada más en Romanos. Me gusta mucho esa escritura, ¿verdad? Del apóstol Pablo. Romanos, que es capítulo 8, versos, ¿verdad?, 31. Bueno, esto lo vimos, ¿verdad?, un poco el domingo, lo de la gloria futura, ¿verdad?, que decimos que gemimos y todo. Dice verso 23, y los creyentes, 8:23, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, como una muestra anticipada de la gloria futura. Acuérdense, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Pablo ya nos declaró, hermanos, que los cristianos van a luchar con el pecado toda su vida y que van a luchar contra el sufrimiento toda su vida hasta que el cuerpo nuevo venga, o sea, hasta que el Señor, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo, hermanos, empieza ya en el verso 31, cerrando, ¿verdad? Dice, ¿qué podemos decir acerca de estas cosas tan maravillosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? O sea, en realidad, Pablo empieza aquí a ver lo que él ha vivido, lo que han vivido otros cristianos, lo que vivieron otros hombres justos y profetas de Dios. Y entonces, de verdad, si Dios no se guardó, verso 32, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Todo lo demás no se refiere a cosas materiales, aquí en la tierra. Todo lo demás se refiere a la gloria, hermanos, a lo que vale realmente. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos va a condenar? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Esto es testimonio de Cristo, hermano. Esto tú lo debes de creer, sin dudar, aunque estés pasando la peor situación que tú puedas pasar. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas? ¿Quién tiene problemas, hermanos, ahorita? ¿Crees que Dios no te ama porque tienes problemas? Y luego dice, ¿no nos ama porque tenemos aflicciones? ¿Tienes aflicciones? ¿Por eso Dios no te ama? Si somos perseguidos o pasamos por hambre o estamos en la miseria, nota esto. Porque acuérdate que el falso evangelio de la prosperidad dice que un hijo de Dios no puede vivir ¿en qué? En pobreza. Pablo dice, si estamos en miseria, ¿acaso eso quiere decir que Dios no nos ama? No. O si estamos en peligro o bajo amenaza de muerte, como dicen las Escrituras, fíjense, ¿qué es lo más seguro para un hijo de Dios, hermanos?
Por tu causa nos matan cada día y nos tratan como ovejas que van al matadero. Fíjate bien, contrario totalmente a lo que se predica hoy en las falsas iglesias, ¿verdad? Pablo dice, hey, los hijos de Dios todos los días son asesinados y son contados como ovejas al matadero. Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. ¿Por qué es absoluta la victoria? Porque si Él murió y resucitó, hermanos, su testimonio que dice, todo, ¿verdad? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, es un testimonio de poder, de vida y de verdad que nosotros debemos de creer. Así que estoy convencido, dice Pablo, de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Y empieza a hacer un resumen, ¿verdad?, de lo que nos da miedo a todos. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy. ¿Qué te preocupa hoy, hermanos? ¿La recesión? ¿La inflación? ¿La guerra en Ucrania y la tercera guerra mundial que se avecina? ¿La viruela del mono? ¿Qué es tu aflicción hoy? ¿Cómo vas a pagar los biles? ¿Esa es tu aflicción hoy? Dice, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado. O sea, que es el testimonio vivo y real, hermanos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, nosotros podemos entender ahora por qué el Señor nos dice desde el principio, no es falso testimonio. Porque yo soy un Dios veraz, porque yo soy un Dios justo, porque yo soy un Dios que promete y cumplo. Y de la misma manera, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo vino y vivió entre nosotros, inclusive la gente decía, este no enseña como los fariseos, porque este sí vive lo que ¿qué? Lo que enseña, o sea, él lo que habla, lo vive, es veraz, su testimonio es real. Entonces, amados, creamos siempre, ¿verdad?, que el amor del Señor ha sido derramado ya en la cruz por nosotros. Un amor inmerecido. Creamos que Él venció y ya pagó nuestra deuda por completo. Por más grande que sea nuestra deuda, por más terrible que sea nuestra deuda. Y ahora, independientemente de la situación en que vivamos, ponte a pensar cómo terminó el mismo Dios Santo, hermanos, todopoderoso, crucificado miserablemente. Si el Señor terminó, aquel que es la verdad, aquel que es, hermanos, la justicia y la santidad, si terminó crucificado terriblemente, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Qué esperas tú? Todos esperamos morirnos tranquilitos de viejitos en la cama, ¿verdad que sí? Dormirnos y ya nomás no despertar y esperar, ay Señor, aquí están los angelitos, qué padre. Así esperamos todos, hermanos. No lo sabemos. Gloria a Dios que así sea. Pero si no es así, Pablo ya nos advierte, hey, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni la espada, ni la desnudez, hermanos, ni la pobreza, el hambre, nada. No importa lo que pasen, hijos de Dios. Eso no quiere decir que Dios no los ama. ¿Por qué? Porque ya el testimonio fue dado en la cruz del Calvario y podemos confiar plenamente en Él. Amén. Señor, pues creemos y queremos creer, pero también queremos obrar, Señor, en la verdad que eres tú. Gracias, Señor, porque todo lo que tú dices es veraz. Tu palabra dice que todo hombre sea mentiroso y que solamente tú seas veraz. Y es cierto, Señor. Y gracias por salvarnos a nosotros los mentirosos, Señor. A los que estamos viviendo en un falso mundo, en un falso testimonio, una falsa alegría, gozo, en un falso, Señor, pues una vida totalmente vacía, Señor. Tú nos has rescatado y nos has traído al conocimiento de la verdad que eres tú, y por medio de esa verdad hemos sido liberados, Señor, de todo aquello que pensábamos, Señor, que era importante, que era verdad, y que, Señor, hemos visto que no vale nada, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles a tu verdad,
a tu palabra, Señor, a tu testimonio. Que nada nos fascine más que tú, Señor. Que nada nos deslumbre, Señor, que nada nos desenfoque, sino que siempre la persona de Cristo, Señor, el carácter de Cristo, las palabras de Cristo, tu Santo Espíritu, Señor, sea el que estamos siempre persiguiendo, siguiendo, Señor. El que siempre le demos entrada, Señor, y nos humillemos y nos dobleguemos y le dejemos trabajar, Señor, en nosotros y con nosotros. Bendito eres, Señor Jesús, te damos gloria y honra en esta tarde, te bendecimos, porque tú eres la verdad. En el nombre tuyo, Señor, oramos. Amén. Gracias, hermanos.